Hola, hola, sean bienvenidos a esta charla denominada Plásticos, Problemáticas y Soluciones. Esta charla está ideada bajo el proyecto Hola Asia con el apoyo de Vitruvio Soluciones Ambientales y de Ambiente Nativo. Es una charla que busca concientizar sobre el impacto que tienen los plásticos en el ambiente y las soluciones que tenemos a nuestro alcance. Una clase de divulgación como aporte a la campaña mundial Julio sin Plástico. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Antonella Brianese, soy consultora ambiental y licenciada en gestión ambiental y especialista en conservación de la naturaleza. Soy ambientóloga por profesión y viajera por vocación. Soy viajera en la cuenta Juntos por Ahí, una cuenta con la que llevamos viajados más de 60 países bajo los términos del turismo sostenible, embajadora de turismo sostenible para el proyecto Hola Asia, directora de Vitruvio Soluciones Ambientales y cofundadora de la ONG Ambiente Nativo, la cual vincula a la comunidad con la conservación de la naturaleza y la educación ambiental, y miembro profesional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En esta charla abordaremos los temas de cómo y cuándo surgió el plástico en números, vamos a ver cifras, los impactos ambientales que provoca el plástico, las consecuencias que trae para la biodiversidad de los océanos, vamos a ver soluciones y propuestas de cambio, y vamos a ver los plásticos y el turismo. Bueno, para comenzar veamos dónde y cuándo se originó el plástico. Sus orígenes citan en 1860, allá en Estados Unidos, a partir de un concurso que se realizó para ver cómo reemplazaban el marfil de las bolas de billar. Resulta que John Hyatt fue el responsable de ganar ese concurso y desarrolló el primer celuloide. Luego, en 1907, se inventa la baquelita, que es el primer plástico termoestable. Y ya para 1930 los científicos estaban creando los polímeros modernos que conocemos hoy en día, que son los que dominan la industria. Como pueden ver en esta imagen, hay diferentes tipos de plásticos y se los identifica con números. Estos números no tienen nada que ver con la dificultad que tienen los plásticos para ser reciclados o con la dureza que presentan, ya que eso depende en su mayoría de la presencia o no de BPA o de bifenil A, pero como pueden ver es una buena forma para separarlos y poder identificarlos. Antes de comenzar a hablar sobre las problemáticas que genera el plástico, me gustaría desarrollar un poquito más las cifras. Según la Unión Europea, el 18% de los residuos no son residuos plásticos, solo el 18%. El 6% son otros plásticos. El 49% es plástico de un solo uso. El 50% de los residuos es plástico de un solo uso. Y el 27% son residuos plásticos de equipos de pesca. Dicen que 150 millones de toneladas de plástico existen en el océano hoy y que se estima que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos todos los años. Sigamos un poquito con las cifras. 13 millones de toneladas son vertidas en los océanos cada año, afectando la biodiversidad, la economía y la salud de las personas. Solo se recicla el 9%, ¿sí?, de las 9.000 millones de toneladas producidas mundialmente. El resto de los millones de toneladas van a parar a un vertedero, en el mejor de los casos, a basurales a cielo abierto o al océano, que dada la situación y las circunstancias actuales podríamos decir que es como un basural acuático. Para el 2050 estiman que tendremos 12.000 millones de toneladas de plástico dispuestas en vertederos, basurales y en la naturaleza. 5 billones de bolsas plásticas se utilizan cada año. 1 millón de botellas plásticas son compradas por minuto en el mundo. Una locura. El 90% del agua embotellada y el 95% de agua de grifo
presentan partículas de plástico. Esto es gravísimo. Y se estima que ingerimos 20 gramos de plástico al mes, o sea, 5 gramos de plástico por semana, que es el equivalente a una tarjeta de crédito. Al tamaño de una tarjeta de crédito lo ingerimos en plástico, a través de la bebida, de la comida, de la ropa, de todo lo que ingerimos. Y se han encontrado plásticos hasta 10.000 metros de profundidad, ¿sí? O sea, el plástico ha llegado hasta las cuencas oceánicas. Entre el 60 y el 80% de los residuos marinos son plásticos y en su mayoría son fragmentos menores a 5 milímetros, es decir, son microplásticos, como los vemos en la imagen. Fijémonos un poco cuánto tarda en descomponerse el plástico para poder tener noción de la peligrosidad que generan en la naturaleza. Un hilo de pesca tarda más de 600 años en degradarse, que es lo mismo que hace que llegó Colón a América. Una botella de agua, como las que podemos comprar, tarda 500 años en degradarse. Los cubiertos, esos de un solo uso, 400 años, lo mismo que hace que Galileo Galilei dijo que la Tierra era redonda, ¿sí? Un vasito, entre 65 y 75 años. La bolsa del súper, esa que nos dura 5 minutos en la mano, 55 años en la naturaleza, ¿sí? Hay estadísticas que indican que el 70% del plástico que llega al océano se hunde y solo lo que vemos equivale a un 30%, para que tengamos noción de las cantidades. Bien, veamos un poco cuáles son las fuentes de entrada de los plásticos y microplásticos. Como vimos, los plásticos son materiales muy resistentes, persistentes en el tiempo y de muy fácil disgregación. Por eso es que se encuentran plásticos en el Polo Norte, plásticos en la Antártida, plásticos en todos lados. El 80% de los residuos marinos son de origen terrestre y el 20% vienen del propio océano, o mejor dicho, de las actividades que se realizan en el océano, de los cuales el 20% de estos son actividades recreativas, acuicultura, cruceros y el 10% provenientes de la pesca. Del 80%, una de las actividades que genera residuos plásticos es el turismo, la agricultura, la construcción, los envases, las industrias alimenticias y después fragmentos menores, microesferas, fibras. Hoy dijimos que se tiran al océano entre 5 y 12 millones de toneladas por año. Para que ustedes se den una idea, 8 millones de toneladas al año equivalen a 320.000 de estos camiones, de los más grandes de carga. Bueno, es como si tirásemos 320.000 camiones de los más largos, de residuos al océano. Bien, ya pasando al punto 3, vamos a ver qué impactos ambientales y consecuencias directas tienen para la biodiversidad de los océanos. Si podemos analizar un poco este gráfico, podemos ver que los principales impactos directos que genera en la fauna es la contaminación por nidos, ¿sí? Las aves toman pedacitos de plástico para utilizar en sus nidos o redes de pesca para hacer nidos. Intoxicación por ingesta, estrangulamiento, heridas, cortes, muertes, infecciones, desnutrición. Veamos acá. Los niveles inferiores o los invertebrados ingieren microesferas, micropartículas de plástico, que a su vez, cuando son consumidos por los peces también ingieren estas micropartículas y a su vez estos microplásticos van pasando de eslabón a eslabón de la cadena trófica. En los animales más grandes se puede dar asfixia, se puede dar inanición y desnutrición porque comen plástico pensando que es alimento y en realidad es plástico, y no solo se mueren intoxicados después de un tiempo, sino que piensan que están comiendo alimento que no es alimento. Entonces a la larga mueren de desnutrición. Pueden comer obviamente alguna sustancia venenosa que los mate. Pueden quedar atrapados en las redes, en bolsas,
Pueden ingerir durante años kilos de plástico hasta la muerte, pueden acumular sustancias como el bifenol A, que para el humano el bifenol A es un disruptor endocrino. ¿Sí? El bifenol A es una sustancia que se utiliza para endurecer los plásticos. Por eso si ustedes observan todos los insumos para bebés dicen free BPA o libres de BPA. Pero todos los otros plásticos, por lo general los que son más duros, contienen bifenol A, que es una sustancia. Hay varios estudios científicos que demuestran que es un disruptor endocrino porque molecularmente tiene una forma parecida a un estrógeno y le hace creer al cuerpo que es una hormona femenina y en realidad no lo es, y bueno, genera varios problemas. Así que resumiendo, acá podemos ver la diversidad de impactos que tienen los plásticos en la fauna y como vemos en esta foto, me parece que no hace falta demasiada explicación. Consumo, este quedó atrapado, este también, este también, este también. Acá tenemos un ave que hizo nido, esta es la famosa isla de plástico. Contaminación, este es el estómago de una gaviota seguramente, lleno de plástico. Me parece que no hace falta demasiada explicación, ¿no?, de los impactos que genera el plástico en la fauna. La peor amenaza para nuestro planeta es la creencia de que alguien más lo salvará. Esta frase me gusta mucho y me ayuda a dar comienzo a la sección que viene, que es la de soluciones y propuestas de cambio. Me parece que todo empieza por uno. Y para cambiar, me parece que primero debemos poder mejorar los hábitos y siendo conscientes de qué, cómo y cuánto consumimos. Para mí un buen ejercicio es tomar nota de todo lo que vemos a nuestro alrededor que tiene plástico. Anotar cada vez que compramos algo. Visualizar la frecuencia con la que compramos, cosas que son necesarias y cosas que no son esenciales. Y seguir esta jerarquía. Primero y principal, rechazar. Rechazar todo lo que podamos. Segundo, reducir, obviamente, reducir la cantidad de plástico. Reparar. Todo aquello que podamos se repara. Reutilizar. Todo lo que se pueda reutilizar y darle una segunda oportunidad se hace. Luego tenemos la instancia de reciclado, de reincorporación y de resistencia. Algunas soluciones y propuestas de cambio que me gustaría mencionar es, primero, reducir el consumo en general, ¿sí? Llevar una vida más simple, más sostenible, más austera. Nos vamos a dar cuenta que con menos es mejor. Segundo, no más bolsas de plástico de un solo uso. No hacen falta, podemos hacer las compras con bolsas de tela perfectamente y evitar el consumo de bolsas plásticas. Utilizar textiles y ropa fabricada de fibras naturales. Rechazar otros productos de usar y tirar, cubiertos, bandejas, botellas, todo lo que sea de un solo uso se rechaza. ¿Por qué? Porque tienen sustitutos. Cooperar con la separación de residuos y de segregación en casa. Si nosotros vivimos en una localidad que tiene una gestión integral de residuos, debemos separar los residuos correctamente, limpios y secos, en bolsas separadas y respetar los lineamientos que tiene la gestión de nuestro municipio. Obviamente, primero dijimos de minimizar al máximo la utilización de plásticos, pero esos plásticos que generamos porque no los pudimos evitar, tenemos la obligación de separarlos. ¿Qué pasa si en nuestro municipio no hay gestión separada de los residuos? Bueno, seguramente habrá ONGs que sí toman esos residuos y le dan una segunda oportunidad. Si no hay ONG, seguramente habrá recuperadores informales, ¿sí? Esa gente que colecta los residuos y los vende en el mercado informal. Así que por todos ellos debemos separar los residuos en bolsas separadas, de forma que el recolector informal no tenga que estar abriendo la basura y sacando la botella de plástico que está contaminada con restos de comida, ¿sí? Entonces, si no hay gestión municipal, seguramente haya ONGs o recicladores informales que le den una segunda oportunidad a esos plásticos. Entonces, es nuestra obligación el
disponer correctamente esos residuos. Como otra medida, disminuir el consumo de bebidas embotelladas, ¿sí? Recuerden, embotelladas en plástico. Recuerden que el 90% de las bebidas embotelladas en plástico tienen microplásticos y nosotros los ingerimos. Solicitarle a los comercios cercanos que eviten el uso de bolsas y empaques plásticos es otro buen hábito. Consumir local, consumir de temporada, consumir a granel, sin envase, es fundamental, ¿sí? Cuando uno va al mercado y puede comprar frutas, verduras y todo lo que se pueda comprar a granel, buscar mercados que tengan venta de mercadería a granel y obviamente buscar y apoyar emprendimientos sostenibles. Hoy por hoy con las redes sociales, con internet, es muy fácil, muy sencillo encontrar emprendimientos que estén cerca de nuestra ciudad, que sean sostenibles, que sean emprendimientos de bajo impacto, que generen menos residuos. Entonces, apoyar esos emprendimientos para poder sustituir esos utensilios de la vida diaria que consumimos en plástico. Hay estudios científicos que dicen que para generar un hábito se necesitan 27 días, así que no es tan complicado. Pueden empezar por algo pequeño, decir, bueno, voy a sustituir el uso de shampoo y crema enjuague. Bueno, empiezan por ahí y una cosa va llevando a la otra, ¿sí? Es un camino de ida. Cuando uno comienza a sustituir plásticos por elementos más sostenibles, es un camino de ida. Esto no quiere decir que tengan que tirar todos los plásticos que tienen en su vida, ¿sí? Porque si tienen un montón de tuppers, bueno, si utilizan los tuppers, piensen que, no sé, que dura 400 años un tupper. Entonces se utiliza, pero poco a poco, esos elementos de la vida cotidiana que llegan y se van, como por ejemplo el frasco de un shampoo, que nos dura un mes, esas cosas de a poco ir sustituyéndolas. Bueno, otras medidas y propuestas de cambio es siempre mantenernos informados, aprender. Hoy con Internet tenemos mucho acceso a información de calidad, poder aprender educación ambiental, ¿sí? Educarnos es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, saber cuidar el hogar donde vivimos todos. Apoyar a las ONGs, ¿sí? Hay muchas ONGs que trabajan con temáticas de plásticos, de residuos, de conservación. Ser parte, voluntario, dedicar tiempo, es también una forma de ayudar, no solo cambiando hábitos en casa. Exigir a los gobernantes que generen leyes que puedan disminuir el consumo de plásticos, ¿sí? Las normativas son importantes. De esa forma podemos exigirle a los productores que se hagan cargo de los empaques que generan. Por ejemplo, dijimos que una de las industrias que más plástico genera es la industria alimenticia. Entonces, poder tener legislación que les exija a esos productores hacerse cargo y a darle luego una segunda oportunidad o una vida útil a ese plástico que generan, o que cambien los empaques, que utilicen otros materiales, todo eso se puede lograr legislando. Y entonces es importante siempre participar de campañas donde se promueven nuevas leyes. Bien, y como último tema hablaremos del turismo y los plásticos. El problema de los plásticos en el turismo es demasiado grande para que pueda arreglarlo por sí sola una sola organización. Entonces, para estar a la altura del problema es necesario hacer cambios en la totalidad de la cadena de valor del turismo. Esto quiere decir que sean conscientes y tomen acción los ministerios de turismo de cada país, las operadoras turísticas, los turistas. ¿Sí? Toda esa cadena es importante que tome la responsabilidad que le compete. Hay un programa que se llama Global Tourism Plastic Initiative, que lo pueden leer en esta web, oneplanetnetwork.org, que habla de una iniciativa mundial del turismo con respecto a los plásticos y que aspira a articular, a apoyar y a escalar la acción de los agentes turísticos y crear alianzas mundiales. Ofrece al sector turístico de todo el mundo una visión común con el fin de adoptar medidas en contra de los plásticos y permite a las empresas de primera fila, a los gobiernos y a las asociaciones a inspirar a otros con el ejemplo y las medidas que tomen. Luego también otra forma de
de ser responsables en el turismo, obviamente, es apoyar ONGs de turismo sostenible, como en el caso del proyecto Hola Asia. Pueden visitar la web viajadisfrutayayuda.org y seguir cuentas en las redes sociales que hablen de viajes responsables. Pero a mí me gusta pensar que nadie puede ser un turista responsable si no es una persona responsable en su vida diaria. Debemos ser ciudadanos responsables, tener hábitos sostenibles, de forma de poder llevarlos a los viajes. Y para finalizar, me gustaría compartir algunos consejos para ser un turista más responsable, que hemos publicado hace un tiempo ya en nuestro Instagram de Juntos por Ahí. Y dice, en primer lugar, elegir un destino poco masificado para ser un turista responsable, elegir la época del año en la que viajamos, me parece que es importante. Los vuelos son más baratos, la hotelería también, encontramos el lugar con menos gente y la experiencia puede ser más real. Utilizar un transporte que genere la menor huella de carbono, como ser el transporte eléctrico, pueden ser trenes. Si utilizamos auto, podemos pensar en compartir el vehículo para de esa forma disminuir la huella de carbono. Y si necesariamente tenemos que tomar un avión, bueno, debemos evitar las escalas. También podemos pensar en contribuir con alguna ONG que compense nuestra huella con plantación de árboles o con apadrinamiento de hectáreas de bosque maduro, de selva madura. Es una forma de compensar la huella de carbono cuando uno toma un vuelo. Otra medida puede ser alojarse en casas de locales para tener experiencias más auténticas, buscar alojamientos responsables, evitar esas grandes cadenas hoteleras que ya sabemos que siempre se llevan la plata afuera y nunca la dejan en el país. Contratar excursiones que no exploten fauna ni destruyan sitios naturales, es otra forma de ser un turista responsable. No alimentar ni tocar fauna, ¿sí? por el bien de ellos y por el bien nuestro. Cuando nosotros, obviamente que en nuestras manos tenemos bacterias, que quizá nosotros somos inmunes a esas bacterias, pero no los animales que estamos tocando, los podemos infectar, los podemos enfermar. Y al mismo tiempo, al tocar fauna, nos podemos lastimar nosotros, o porque el animal nos puede morder, o porque puede tener alguna sustancia sobre su piel que sea alergénica para nosotros y nos puede provocar alguna reacción alérgica. Especialmente esto sucede cuando uno bucea y ve que capaz tocan invertebrados y después salen con las manos ampolladas por haber tocado lo que no tenían que tocar. Comer en sitios locales, buscar comida de estación, el street food es una buena experiencia turística y es un viaje en sí mismo cuando uno come comida local. Tener buenos hábitos personales, los que le decía anteriormente, ¿sí? Esos hábitos que tenemos en la vida diaria, llevarlos al viaje. Cuidar la energía, cuidar el agua, disponer correctamente los residuos, utilizar nuestra propia botella, son todos hábitos que debemos tener en la vida cotidiana y al mismo tiempo llevarlo a los viajes. Respetar a los habitantes, ¿sí? Si queremos tomar una foto, hacer un retrato, pedirle permiso, consultarle si no le incomoda que le tomemos una foto. No llevarse objetos recuerdo, ¿sí? Plantas, animales, rocas, lo que sea, de ningún sitio natural ni de ningún patrimonio arquitectónico. Y no dejar residuos en ningún sitio y, si es posible, llevarse también los ajenos. Lamentablemente no alcanza con que nosotros hagamos las cosas bien, ¿sí? Tenemos que inspirar a otros a que hagan las cosas bien y al mismo tiempo, si yo voy a una playa y me llevo mi propia botella y me llevo el residuo que genero, está buenísimo, pero si encima puedo juntar los plásticos que veo a mi alrededor, está muchísimo mejor. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que esta charla haya cumplido su objetivo de difusión y divulgación acerca de los plásticos, de lo importante que es reducir y cambiar nuestros hábitos de consumo. Les agradezco y los invito a que nos sigan en las redes sociales a través de Hola Asia, de Andurriante, de Juntos por Ahí y de Ambiente Vitruvio. Adiós.